Y tenemos un invitado aquí en el piso, tal como lo habíamos prometido. Está con nosotros el señor Luciano de Lepiane, ¿sí? En este caso en carácter de concejal, ¿sí? Del Frente de Todos, como presidente del bloque, pero alguna de PAMI también le vamos a hacer para el final, como que no. Luciano, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acercarte a la radio. Hola Eduardo, no, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Luciano, bueno, fin de semana largo, ¿sí? Y con, bueno, digamos, muchos trascendidos en cuanto a lo que fue el tratamiento de la rendición de cuentas, ¿no? Que surgió a partir justamente de haber tratado la rendición de cuentas el día miércoles en el Consejo Deliberante, ¿no? Y diferentes, bueno, matices que fueron surgiendo. La primera pregunta es, bueno, ¿qué evaluación hicieron justamente de la rendición de cuentas y por qué, digamos, el Frente de Todos decidió no acompañar, ¿no? Votar por la negativa? Bueno, Eduardo, vos sabés perfectamente que el cuerpo de concejales, no solamente de nuestro bloque, sino de todos los bloques, en determinadas cuestiones puntuales uno no puede saber absolutamente de todo. En el caso que tiene que ver con las ordenanzas más importantes, la fiscal impositiva, el presupuesto y en este caso la rendición de cuentas, cada uno de los bloques nos tenemos que amparar y apuntalar en informes técnicos que nos dan los profesionales que entienden en el tema. Nosotros podemos estar 7 horas mirando la documentación que llega al bloque con respecto a rendición de cuentas y demás, y si no hay contadores, gente con experiencia que nos puedan dar un pantallazo de los números, imagínate que por supuesto que nadie está obligado a saber de todo, pero en el caso puntual de los concejales, nosotros tenemos que tener el trabajo ese de aquellas cuestiones técnicas que nosotros podemos saber. Te pongo un ejemplo absurdo, pero yo no necesito por ahí que me asesoren en algún tema legal porque soy abogado en la Comisión de Legislación, pero sí en el caso puntual de estas ordenanzas donde hay que compulsar números y demás y uno no entiende, tiene que asesorarse con profesionales de la cuestión de las cuestiones contables, contadores y demás. ¿Por qué votamos la rendición de cuentas en forma negativa? La votamos porque pese a que, y lo expresamos en el recinto, no tuvimos un tiempo prolongado para estudiarla como corresponde. Imagínate, Eduardo, que son dos carpetas inmensas llenas de números, de ítems, de rubros, y bueno, y así lo expresaron no solamente nuestro bloque, sino la mayoría de los bloques expresó que no había contado con el tiempo suficiente para estudiarlo. Aún así, nosotros tenemos gente de mucha experiencia y vimos lo suficiente en la rendición de cuentas como para no acompañarla por un sinfín de motivos que los expresamos en el recinto. Pero que las más, para resumírtelo aquí en este instante, que es escueto para explicarte por ahí todas las cuestiones que encontramos, sí tiene que ver lo más importante con subejecución de partidas, que son partidas muy sensibles. Una de las partidas que lo expresamos en el recinto, que nosotros vimos que estaba subejecutada, era la partida correspondiente a gastos de personal. O sea, vale decir, el sueldo de los municipales. Y para que tu audiencia lo entienda, digamos, nosotros para el año 2021 se había presupuestado un dinero y se ejecutó menos dinero del presupuestado para gastos de personal. Nos encontramos con que, de acuerdo a los números mismos que elevó el Departamento Ejecutivo, se trataban de 184 millones de pesos. Desde lo que se había presupuestado a lo ejecutado, a lo que se debía ejecutar, por supuesto, y esta subejecución de 184 millones de pesos no es ni más ni menos que es el dinero que se había presupuestado que iba a ingresar al salario de los municipales y el Ejecutivo no lo abonó. Así que esto explicaría también un poco, explicaría todo el reclamo que hemos visto hasta hace poco, un reclamo justo de los trabajadores de la municipalidad, porque no solo es cierto que este tema no es solamente inherente a esta gestión, sino que hace mucho tiempo que los sueldos de los empleados municipales son muy bajos, y en honor a la verdad hay que decirlo, pero otra cosa muy distinta es presupuestar un dinero para pagarlo y no abonarlo.
sobre todo en el periodo ese donde estamos haciendo mención que no solamente se subejecutó esa partida en 184 millones de pesos, sino que vimos que en ese periodo puntual subió la coparticipación, casi en 300 millones, o sea que no solamente se subejecutó esa partida, sino que en ese periodo se aumentó la coparticipación, o sea, el dinero que recibe la municipalidad de Nación vía provincia, en 300 millones más, o sea que había un dinero importante a criterio de los profesionales que nos explicaron los números de la rendición de cuentas. Había un dinero importantísimo que estaba destinado presumiblemente a gastos de personal, y no fue allí, y eso, como te digo, explicaría muchos de los reclamos genuinos que han venido ocurriendo en todo este tiempo. Bien, esta fue la cuestión puntual, digamos, ¿sí? O la observación principal por la que decidieron... Es la observación más grosera que vimos porque, digamos, para que el vecino sepa, el presupuesto, uno puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, ver algún matiz, pero en definitiva es la proyección de lo que el Ejecutivo Municipal considera que van a ser los gastos en el periodo subsiguiente. En este caso puntual es más delicada todavía porque es la rendición de cuentas, es qué ha hecho el Ejecutivo con ese dinero. Entonces, no solamente hay que tener un tiempo prudencial como para poder estudiarlo con seriedad, sino también que aquellas observaciones que uno tenga para hacer, tiene la obligación de hacerlas. Y esto viene a cuento de todo lo que se ha expresado en estos días posteriores a la sesión y al tratamiento de la rendición de cuentas, que francamente a nosotros nos llamó la atención en el recinto porque había un montón no solamente en nuestro bloque, había un montón de bloques que habían indicado no solamente que no habían tenido tiempo para ver en forma exhaustiva la rendición de cuentas, sino que había bloques que habían dicho que había sido prácticamente nula la posibilidad de haberlos visto. Nosotros expresamos que había sido escaso el tiempo que lo habíamos tenido, pero aún así, te digo, tenemos suerte porque tenemos muchos profesionales con mucha experiencia que acortan el tiempo para poder asesorarnos en ese sentido, pero había bloques que indicaron, inclusive solicitaron en comisión que haya más días, que el Ejecutivo le diera más días, que el cuerpo le diera más días de los que el Ejecutivo nos daba para ver la rendición de cuentas propiamente dicha, y así lo expresaron en el recinto y aún así votaron en forma favorable a la rendición de cuentas. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que cumplir el rol que nos dio el vecino y la vecina de Chivilcoy cuando nos votaron. Y si a nosotros nos votaron para hacer oposición, nosotros tenemos que cumplir esa función, no solamente cumplir esa función, sino cumplirla en la medida cabal, que tiene que ver con ejecutar un rol de contralor que es ineludible para el concejal. Entonces, si nosotros vemos algo que no nos cierra, que consideramos que está mal, y no lo expresamos, estaríamos faltando a nuestra función. Y eso no es poner nuevamente, como se dice siempre, palos en la rueda, sino que es nuestro rol. Por supuesto que cuando lo expresamos lo tenemos que fundamentar, y lo fundamentamos en base al asesoramiento que nos dan aquellas personas que sabemos, y en ese sentido lo hemos hecho en el recinto. ¿Te llamó la atención por ahí que otros bloques también, pusieron sus objeciones, dijeron que no hubo tiempo para tratarlo y sin embargo acompañaron? Sí, yo puedo entender que haya por supuesto que no abro un juicio de valor sobre mis colegas dentro del Consejo Deliberante, cada uno tiene su postura. Yo fundamento la de nuestro bloque, y sí te indico que me llama la atención. No me llama la atención algunos bloques que indicaron que el tiempo había sido insuficiente, pero que aún así lo habían visto, y que pese a haber visto irregularidades en algunas cuestiones o algo que no cerraba, lo apoyaban en forma general. Bueno, fantástico, no hay problema. Sí me llamó la atención de un bloque que dijo que no lo había podido ver directamente, y aún así lo votó en forma favorable. Pero bueno, es algo que nosotros pudimos observar, no es un juicio de valor ni es un ataque en el plano personal, es algo que vimos en el recinto. Luciano, te pregunto, ¿el Frente de Todos solicitó, digamos, un tiempo más para poder evaluar la rendición de cuentas? Lo solicitamos todos y lo expresamos no solamente en la comisión, cuando nos dan el orden del día de lo que se va a tratar en el recinto al momento de la sesión ordinaria,
Y lo expresamos todos los bloques, por supuesto no el bloque oficialista, y creo que tampoco el bloque del Movimiento Evita, pero sí lo hizo Juntos por el Cambio, y sí lo hizo el bloque Vamos. Vamos, sí. Y nosotros también nos amparamos en eso porque considerábamos que efectivamente había sido escaso. Lo que ocurre es que nosotros lo planteamos en la comisión, después se indica si pasa a plenario, y en el plenario se indica cuáles son los expedientes que pasan a sesión. Pero sí se lo expresamos al presidente del Consejo Deliberante, y él nos indicó que, bueno, que el Ejecutivo tenía la intención de tratarlo ese día, que si tenía si podía obtener alguna modificación con respecto a eso, se nos iba a informar, pero no se nos informó nada hasta la fecha de la efectiva celebración de la sesión ordinaria. Y aún así, antes de empezar, cada uno expresó su postura con respecto a los bloques, y yo expresé lo mismo que expresaron el resto de los bloques, que te indico que habían solicitado eso en la comisión. Lo volvimos a expresar en el recinto y bueno, quedó como una declaración testimonial, digamos, porque se trató. Sí. Bueno, son ordenanzas muy técnicas, ¿no? Sí, por supuesto. Muy específicas. Son muy específicas y uno siempre trata, como te digo, de ampararse en aquellas personas que tienen experiencia y que pueden... Sí, que ya van directamente al grano, ¿no? Que saben dónde está la cuestión medular y que no pierden tiempo. Para ser sinceros, uno tiene que estar días y días mirando los números y aún así, si no tiene algún profesional que lo guíe y lo asesore, es muy difícil, muy difícil. Bien, bueno, se ha aprobado esta rendición de cuentas por mayoría, ¿sí? Y recién nos resaltabas de la importancia, ¿no? Porque, bueno, aquí está, digamos, plasmado todo lo que ha hecho, digamos, una gestión municipal, ¿no? Sí, en realidad es que ha hecho el Ejecutivo Municipal con el dinero que se indicaba que se tenía que gastar en cada una de las áreas. Nosotros, inclusive en el recinto, expresamos que, digamos, fundamentamos el por qué votábamos en contra y había un montón de partidas. Digamos, uno tiene que ver qué es lo que se presupuestó, qué es lo que se ejecutó de un año a otro, y sobre todo hacer proyecciones, porque nosotros acabamos a fin de año de votar un presupuesto. Sí. Y uno puede dimensionar si lo presupuestado es correcto o no es correcto en base a cuando uno tiene la rendición de cuentas del periodo posterior. Recién ahí uno se da cuenta si lo que se presupuestó efectivamente se ejecutó o no. Y si bien hay que ser honestos y hay que decir que cuando en el país hay inflación es muy difícil presupuestar en forma milimétrica, digamos, sí. quirúrgica, también es cierto que en un contexto de inflación, la inflación no puede ser un argumento para una subejecución de partida. Creo que lo dijo el concejal Ferro en el recinto. Uno puede ver que hay sobreejecución de partidas si pone como excusa la inflación, pero no la subejecución de esa partida. Si el dinero no alcanza porque hay inflación, tendría que haber una sobreejecución de esas partidas y no una subejecución de partidas. Con lo cual los ahorros que hace el Ejecutivo Municipal en cuestiones sensibles, como lo que te indico en gastos de personal, en este contexto y digamos en consonancia con la cantidad de reclamos que hay con respecto a al monto bajo que tienen los sueldos municipales, nos parecía que no podíamos acompañar esa rendición de cuentas. No solamente yo te estoy indicando sobre los gastos de personal, pero había un montón de partidas. Recuerdo ahora, sin mirar los números, que se habían presupuestado, se presupuestaron para este año, para el 2022, 902 millones de pesos para gastos de obra pública, y en la ejecución del 2021 se gastaron 32 millones de pesos más. O sea que imagínate que en este año va a haber, al margen de la inflación y demás, este año está presupuestado 32 millones de pesos menos que el año que pasó. Con lo cual va a bajar sensiblemente el monto de lo que se gaste en obras públicas, que es una cosa muy sensible, no solamente por las mejoras que se realizan en la ciudad, sino que es un motor muy importante de desarrollo de la economía regional, local, la inversión en obra pública, en parte. Y bueno, y nosotros lo expresamos claramente en el recinto, que nos parecía que se reitera esto, que en los años que no son electorales
se sobrepresupuestan partidas que al año siguiente no se pueden mantener y que podría tener que ver con una lógica electoral que por supuesto a nosotros nos preocupa. Luciano, bueno, por tus palabras, denoto que se podría haber evitado, digamos, todo este inconveniente que se produjo con el personal de la salud o algún reclamo con la gente del centro de monitoreo, de acuerdo a lo que estás manifestando por esta rendición de cuentas. No, en realidad no estoy diciendo eso. Lo que indico, porque es una cuestión, esto sería un simplismo. Lo que nosotros estamos diciendo es que a los justos reclamos de los trabajadores municipales en general, no en particular, en general, sí. Y viendo por ahí las reacciones del Ejecutivo Municipal todo este tiempo con respecto a los reclamos que nosotros desde el bloque consideramos que son absolutamente justos, veíamos como un agravante que se haya subejecutado la partida de gasto de personal porque indicaba que no de por sí ya los salarios son bajos y que se había presupuestado una suma de dinero para destinarla al gasto de personal y no se realizó. Y esto es lo que indicamos, que esto vendría a ser un agravante. Por supuesto que lo que me indicás vos sería un simplismo echarle la culpa solamente a esto. Pero en este contexto, a nosotros eso nos parecía grave y lo expresamos en el recinto sobre la base de los derechos y las obligaciones que tienen los concejales que son oposición, que es marcar esto y expresarlo libremente en el recinto sin que nadie se sienta ofendido, porque es ni más ni menos que lo que reflejan los números que ha enviado el Ejecutivo Municipal para que nosotros los compulsemos. Luciano, bueno, la otra función que tienen los concejales, ¿no? Amén de presentar proyectos, el tratamiento también de diferentes cuestiones, está el control, ¿no? Esto forma parte del control al Ejecutivo. Es una atribución propia del organismo. Siempre decimos lo mismo, hay división de poderes, hay un poder ejecutivo local y hay un consejo deliberativo, que son poderes independientes del municipio. Y si bien, por supuesto, no hay que ser naif y sabemos que los concejales que responden al oficialismo siempre van a estar, de alguna forma, de acuerdo con el organismo municipal, pero cuando uno expresa alguna diferencia en el recinto, tanto verbalmente como cuando lo fundamenta, cuando no acompaña, en este caso puntual, una ordenanza de este calibre, uno lo hace sobre la base de fundamentación, que es la interpretación nuestra en base a la responsabilidad que tenemos y que tiene que ver con el mandato que nos han dado nuestros vecinos. Tengo una consulta más, ¿sí? Porque en todo este tiempo, que nosotros vamos charlando con diferentes concejales, ¿sí? De hecho el otro día también se lo preguntaba al doctor Gustavo Bruno. Algunos que están molestos, con el tratamiento de los expedientes en el Consejo, que no pasan otros que consideran deberían tratarse. ¿Cuál es la postura del Frente de Todos en relación a aquello que se está tratando en el Consejo, por aquel proyecto que ustedes quizás han presentado y todavía no ha avanzado de la comisión? Mira, Eduardo, esto es muy sencillo y tampoco uno no tiene que ser hipócrita con esto. La realidad es que cuando uno en el Consejo Deliberante no tiene los números como para aprobar las ordenanzas o los pases a comisión, a plenario o a recinto, es muy difícil. Uno puede presentar cualquier proyecto, por más bueno que sea, que si el bloque mayoritario y sus aliados tienen el número suficiente para obturar que esa posibilidad, la posibilidad de que ese expediente se trate en el recinto, es así y uno no tiene que llorar sobre la leche derramada. Nosotros hemos presentado un montón de proyectos y un montón de pedidos de informes inclusive, y no pasan el recinto y no es, como dice así, no es el campeonato de la llorada sobre la leche derramada, son las reglas de la democracia y es así. Y uno no puede, lo puede hacer en forma testimonial, es verdad, a lo mejor hay alguna. Yo mismo considero que hay muchos expedientes que tendrían que ser tratados, no solamente los presentados por este bloque, por el bloque del Frente de Todos, sino algunos que nos resultaban interesantes y que han presentado otros bloques. Había uno de discapacidad muy bueno que lo habían presentado y nosotros consideramos que había que tratarlo y no se trató porque no estaban las manos levantadas para que sea así. Pero son las reglas de
de la democracia, digamos. Si bien vos me preguntás si me gusta, te digo que no. Si vos me preguntás si tendríamos que tratar algunas cuestiones que nosotros presentamos u otros bloques minoritarios presentan, y te diría que sí, que debería de serlo. Pero bueno, son las reglas de la democracia y bueno, y es así. Y no considero que está bien mencionarlo y expresar el malestar, pero bueno, como te vuelvo a repetir, si uno no tiene los números, tiene que tenerse eso. Luciano, bueno, te quiero agradecer, por supuesto, la presencia aquí en el programa para charlar de estas cuestiones que tienen que ver con el Consejo, pero no te voy a dejar ir sin preguntarte antes por PAMI y por la vacunación antigripal, ¿no? Porque sabemos que muchas personas están interesadas en poder aplicarse la vacunación antigripal. Bueno, ¿cómo está funcionando el organismo al respecto? Mirá, como todos los años, nosotros la vacunación se parte en dos. Hay una parte de vacunas que el Colegio de Farmacéuticos manda directamente a las farmacias, aquellas farmacias que tienen convenio con nosotros y tienen gabinetes para aplicarlos, y hay otra parte de las vacunas que llegan aquí a la UGL, que nosotros tenemos la obligación de vacunarlas con nuestros propios equipos de vacunación, que esas ya ingresaron hace 15 días a la UGL. Estamos vacunando nosotros en los lugares cerrados. Diálisis ya están vacunados, ya está vacunado por nuestro equipo de vacunación en el Hogar La Uirat. Mañana se diagramaba para Tiadim y estábamos esperando en el Hogar San José, que es una residencia de larga estadía de Chivilcoy, que depende del municipio, que no lo pudimos hacer la semana pasada. Creo que vacunamos el miércoles en La Uirat y no lo pudimos hacer en el San José porque había creo que un caso de COVID y teníamos que esperar un tiempo prudencial para ir a vacunar. Y esa parte de la vacunación que tiene que ver con la UGL la estamos haciendo nosotros. Y después habían llegado la semana pasada en forma irregular en su contenido vacunas a algunas farmacias de Chivilcoy que tienen convenio con PAMI. Creo que en algunas habían llegado cerca de 200, en otras 70, en otras 50, y iban a ir periódicamente llegando. Nos indicaron que para esta semana iba a haber un nuevo afluente de vacunas y la semana que viene otro, y lo distribuye directamente COFA. Sé porque hablé hoy a la mañana que la mayoría habían llegado a la farmacia Bugliolo, y que creo que habían llegado cerca de 200 vacunas, y en el resto 60, 70 vacunas iban a llegar en forma de prorrata a las farmacias. Y bueno, los vamos a estar informando. Yo me vine directamente para acá desde la UGL, si no te traía ese informe, pero nosotros todas las mañanas coordinamos desde el área de la mesa de atención al público de la coordinadora Soledad Espano, que se comunica todas las mañanas con las farmacias para ver si ya han llegado y si tienen en stock. Y bueno, pero si querés eso te lo paso en breve. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Después en la semana lo charlamos nuevamente, Luciano. Perfecto. Y ya nos metemos más por ahí en el mundo de PAMI, ¿no? Bueno, muchas gracias por haberte acercado aquí a la radio y bueno, tratar de explicarnos un poco más de qué se trata la rendición de cuentas, ¿no? Lógicamente, bueno, a partir del tratamiento del miércoles y de todas las cuestiones que fueron surgiendo, está bueno poder charlar directamente con los involucrados, ¿no? Bueno, Eduardo, te agradezco mucho la invitación y a tus órdenes, por supuesto, como siempre. Muchas gracias. Luciano de Lepiane con nosotros, sí, presidente del bloque de concejales del Frente de Todos.